Tenemos ahora un invitado de lujo, el doctor Jorge Barraguirre. Él es Procurador General de la Corte Suprema de Santa Fe. Representó en Brasilia a la provincia de Santa Fe en una audiencia sobre la temática convocada justamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante una solicitud consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. Jorge, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido. Muchísimas gracias, Luz. Muy buen día a usted y a todos los oyentes. Jorge, contanos cuál era la temática de esta audiencia. La jurisdicción de la Corte Interamericana se puede dividir gruesamente en dos partes. Una que es la contenciosa, es decir, se ocupa de juicios. Y se ocupa de juicios una vez que están agotados todos los recursos de la jurisdicción nacional. Entonces, cuando un caso ya ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ahí quedaría en líneas generales abiertos para que el litigante pueda acudir a la Corte Interamericana. Tiene un mecanismo más complejo porque tiene que recurrir a la comisión tiene que hacerse cargo, tiene que demandar, bueno. Pero eso va por un lado que es la jurisdicción contenciosa. Y también tiene mucho menos conocida y que tiene también menos habitualidad, una jurisdicción que se llama consultiva, que los tribunales argentinos no la tienen. Por eso es que por ahí suena extraño. Casi ningún tribunal doméstico tiene una jurisdicción consultiva. Usted no puede acudir a un tribunal de derecho y preguntarle, por ejemplo, por la constitucionalidad de la ley. Esto tienen algunos tribunales europeos, funcionan así. La Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos funcionan con esta otra jurisdicción que es consultiva. Entonces, cuando usted quiere determinar, por ejemplo, el alcance de algunas obligaciones internacionales de los estados, usted puede acudir a la Corte. Y esto fue lo que hicieron Chile y Colombia. Querían determinar cuáles son concretamente los alcances de las obligaciones internacionales que los estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tienen en relación al cambio climático. Entonces, la Corte lo que hizo fue abrir ese proceso de opinión consultiva a todas aquellas instituciones, organismos, organizaciones no gubernamentales que tengan algún interés o algún aporte que hacer que contribuir a la determinación de estas obligaciones internacionales de los estados. Cuando vimos esa convocatoria dijimos, bueno, la verdad que podríamos presentarnos y hacer nuestro aporte, nuestro grano de arena en función de poder determinar estas obligaciones. Y después lo que hubo, y que fue lo que de alguna manera ha llamado un poco más la atención, es que la Corte Interamericana convocó a una serie de audiencias a todas aquellas instituciones y organizaciones que habían aportado por escrito inicialmente. Hable como una instancia de audiencia pública. Hizo una audiencia pública, efectivamente. Primero, en el mes de abril, en Barbados, y en el mes de mayo, en Brasil. Y en Brasil, la Corte sesionó el viernes 24 en Brasilia, que fue cuando nosotros expusimos nuestro punto de vista, y después 27, 28 y 29 en Manaus. Y lo que pensamos que era una contribución importante era tratar de salirnos del canon, o de lo que nosotros íbamos a o lo que nosotros creíamos que en las otras instituciones iban a tratar de impactar o de interpretar, que era específicamente reglamentar, protocolizar, detallar, especificar en la mayor medida de lo posible esas obligaciones internacionales. Y nosotros decíamos, bueno, hay un tratado muy reciente para el sistema interamericano, que es el Tratado de Escazú, que de alguna manera especifica cuál es el contenido de las obligaciones internacionales que tienen los estados en materia de cambio climático. En realidad, Escazú va mucho más allá, porque es en relación a todos los asuntos ambientales. Y lo que nosotros postulamos fue, mire, el sistema de gobernanza
en relación al cambio climático es el que tiene que cambiar. Nosotros tenemos una especie de gobernanza vertical. Agotamos los recursos en vía doméstica, estamos años litigando, y entonces después podríamos acceder a que la Corte Interamericana revise la decisión del Tribunal de Última Instancia del Estado parte. Esto nos parece que, dada la urgencia en adoptar políticas públicas en materia de mitigación y adaptación del cambio climático, no es viable. Y para eso postulamos que los ministerios públicos, sobre todo aquellos que tienen funciones extrapenales, participen mucho más horizontalmente en la determinación de esos estándares, dejando que, por ejemplo, ellos puedan de alguna manera remontar o superar las dos grandes barreras que nosotros vemos en materia de litigación ambiental, que son barreras fácticas y barreras normativas. Barreras fácticas están relacionadas al costo del litigio ambiental, a la necesidad de contar con expertos en cambio climático, ¿no? Y una jurisdicción específica también. Que tiene jurisdicciones específicas que por ahí restringe la participación o el acceso a justicia, no en nuestra provincia, pero sí nosotros no somos los únicos a los que la Corte Interamericana tiene que hablar. Entonces, en definitiva era eso, que los ministerios públicos tengan muchas más posibilidades de constituirse, lo que por algunos colegas, procuradores y fiscales generales impactó en una especie de albaceas institucionales de quienes no tienen voz ni portavoz. Ese fue un poco la tesis o la contribución que nosotros llevamos a la Corte Interamericana. Lo que obliga y exige a una capacitación del sistema también. De todo el sistema, tanto de los actores institucionales que litigan, que demandan, los ministerios públicos, las fiscalías, como así también los que terminan decidiendo, que es la judicatura. Y para eso es fundamental la capacitación y esto que la provincia ya está, hace unos meses ya la provincia diagramó, que es la capacitación en función de una ley Yolanda provincial a la santafesina. Tanto se habla de la ley Yolanda, ¿y en qué consiste la ley Yolanda? Es una ley nacional que permite la adhesión de las provincias. A veces las provincias pueden adherirse en términos estrictos de adhesión, o a veces pueden generar sus propios contenidos, que tiene que ver no con la capacitación en derecho ambiental, sino con la capacitación en ambiente. Entonces hay algunos contenidos muy transversales a la administración pública, a los organismos deliberativos, ¿no? Estamos hablando de la legislatura, a los consejos municipales, a las comisiones de fomento y también obviamente al Poder Judicial. Ahora, esto, Jorge, que vos explicabas que habían planteado... ¿sí? un ejemplo concreto, para que se entienda. Hay el derecho ambiental, por ejemplo, está, a mi modo de ver, erigido sobre 3 pilares básicos: el principio de precaución, el principio de prevención y el principio de equidad intergeneracional. Bueno, cuando a uno le toca litigar, ve la confusión, por ejemplo, que existe entre el principio de precaución y el principio de prevención, que requieren estándares, por ejemplo, probatorios absolutamente distintos. Por ejemplo, COVID, la pandemia, toda la legislación mundial estuvo construida o edificada sobre el principio de precaución. No sabemos bien qué es lo que va a suceder. Tenemos mucha incertidumbre científica, incluso informativa, ¿no es cierto? Pero hay que tomar algún tipo de decisiones. Ahí es donde rige el principio precautorio. El principio de prevención es cuando nosotros sabemos que efectivamente algo va a ocurrir y queremos evitarlo. Entonces los estándares de prueba son absolutamente distintos. Esto, que puede parecerle al oyente medio chino, ocurre con frecuencia en la arena judicial, y es por eso que... Y llegás al litigio cuando ambos principios ya se han violado, y a veces, y a veces se llega tarde.
Por eso es que nosotros hablábamos de la necesidad de poder habilitar a los ministerios públicos extrapenales para que no tenga que ser el Ministerio Público Penal el que llegue, porque una vez que se cometió un delito ya se llegó muy tarde. Y además con un daño que a veces es irreparable. Con daño que a veces son irreparables, o no se sabe bien cómo tomar o diseñar las estrategias de remediación, y a veces cuando las estrategias de remediación se pueden tomar, llevan un tiempo enorme. Por ejemplo, el caso del Riachuelo, claro. El fallo de la Corte ya tiene unos 16 años, y todos estos 16 años fueron como invirtiéndose en estrategias de remediación. Y en el mientras tanto discutiendo a veces hasta la jurisdicción misma. Bueno, la Corte en ese caso lo que trató fue justamente ¿a quién le toca? Entonces juntó a todos los involucrados, a los partidos del Gran Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad autónoma, como para que nadie discuta, porque si no estaríamos todavía discutiendo, y obviamente la jurisdicción federal, si no estaríamos discutiendo todavía quién se ocupa de remediar el Riachuelo. Vamos a hacer un pequeño corte y después quiero, Jorge, que me cuentes cómo es esa capacitación y la implementación en la provincia de Santa Fe de la Ley Yolanda. Tomamos entonces la conversación con Jorge Barraguirre, Procurador General de la Corte Suprema, y habíamos dejado instalado la consulta sobre la Ley Yolanda y cómo es la implementación o las capacitaciones en el ámbito de la justicia. Nosotros lo que hicimos el año pasado fue, estuvimos a cargo, hay como una comisión, o los procuradores, los fiscales generales, los colegas, nos encargaron nosotros que nos ocupemos la capacitación en Ley Yolanda, y organizamos una capacitación para alrededor de 800 fiscales. Fue una experiencia sumamente interesante, siguiendo el modelo de la ley nacional. Claro. Ahí estábamos en la capacitación de una funcionaria de la Procuración, yo, una alta funcionaria de más alta jerarquía del Ministerio Público Fiscal de la Nación en materia extrapenal, y un fiscal de Salta, Sebastián Lloret, y después con 5 o 6 especialistas de CONICET para todo lo que era la parte científica sobre cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora es, con el Centro de Capacitación Judicial, tratando de replicar un poco, con algunas adaptaciones o variaciones específicas, este curso Yolanda, que nosotros lo que hemos presentado al centro es un esquema básico, diría, de sensibilización, porque es tan amplio, claro, que en realidad esto exactamente, que los cursos de Ley Yolanda, los 8 o 9 módulos se terminan reduciendo, entre comillas, reduciendo a cursos de sensibilización. Entonces, claro, la idea después es también pasar a una especie, si se quiere, de segunda parte, donde una vez hecha esta capacitación, sensibilización, se vaya a una especie de capacitación específica, claro, ya en la materia legal, institucional, de litigación, etcétera. Pero etcétera. Lo primero es la concientización, pero llamar la atención, que el problema está y hay que abordarlo. Jorge, por último, y para no abusar de tu tiempo, vos fuiste un testigo privilegiado hace 30 años de la reforma constitucional. A 30 años y aquella experiencia de haber sido el vasquito, sí, como te cierto, decía, sí, el expresidente Alfonsín. ¿Qué experiencia y qué recuerdo? A ver, digamos, los recuerdos son, cada vez que me toca hablar de esto, por ahí hay mucha emoción y es difícil de pronunciarse sobre esa cuestión, sobre todo por la parte afectiva, por la parte emotiva, ¿no? Porque además se mezclaba con el nacimiento de mi segunda hija. Ella nació el 10 de junio del 94. Ajá. Entonces también todo el proceso de colaboración con el doctor Alfonsín fue durante el embarazo de Silvina, y después finalmente apareció, vino Belén al mundo con la reforma. Fuera de la parte emotiva o muy personal, muy íntima, hay cuestiones que evidentemente la reforma ha tenido el impacto
que han querido que tenga algunos convencionales constituyentes, en ese sentido el discurso de Alfonsín cerrando su participación, diciendo esto se hace para esto, como tratando de darle al Congreso y a los jueces que iban a evaluar después las cláusulas constitucionales el sentido profundo de la reforma que estaba buscando. Y por otro lado, parece que también hay algunos déficits de los cuales me parece que uno debería aprender. Por ejemplo, evitar, si se quiere, en la mayor medida de la posible, entregar el proceso de reforma constitucional a los organismos deliberativos ordinarios. Ahí me parece que es donde más en falta estuvimos con el proceso reformista. El caso más patente es el régimen de coparticipación, claro, que tenía 2 años, se había dado de plazo, tenía que estar vigente en el año 96 y es 2024, 28 años después. Decir que ahí se producen algunas fisuras técnicas. No sé si técnicas o a lo mejor son más de tipo político. Hay algunas técnicas, por ejemplo, que tiene que ver con cómo se reglamentaron algunas instituciones, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en materia de decretos de necesidad de urgencia, la incompatibilidad me parece que hay entre un artículo específico de la Constitución que dice que el Congreso no legisla por silencio, y en materia de decretos de necesidad de urgencia el Congreso termina legislando por silencio, claro, ¿no? Eso digo que hay algunas dificultades técnicas ahí, pero lo otro me parece que hay algunas dificultades de tipo político. A mí me da la sensación de que los reformistas estaban apurados en un marco de profunda crisis de legitimidad, un poco como le pasa o le siguió pasando a la política, y entonces las señales que tenía que dar era: nosotros vinimos a trabajar acá, 3 meses suficientes, entregamos, y por eso se tuvo que después dejar el desarrollo a la política ordinaria. A mí me parece que la experiencia no fue del todo bueno, como me parece que la provincia de Santa Fe pareciera estar yendo, por lo que dicen los diarios, por lo que dicen los medios, yendo a un proceso de reforma, y me parece que en ese sentido la idea de convenir las bases en la mayor medida de lo posible también fue lo que le aseguró el éxito, más allá después de la discusión que hubo en el 94 sobre lo que se denominaba por parte de los partidos opositores la famosa cláusula cerrojo, etcétera, etcétera, que no dejaba que algunos temas se puedan votar individualmente. O se votaba el bloque, en el sentido de que ahí había ciertamente había un sistema, había una lógica, pero tenía que ver con el contexto. Que tiene que ver con el contexto, y que muchos partidos no terminaban aceptando, diciendo: yo quiero votar esto, pero no quiero votar lo otro. Bueno, pero la idea me parece general de que hay que ir a los procesos de reforma bajo ciertos acuerdos básicos, me parece que es lo que permitió en definitiva que se avance en alguna medida. Jorge, te agradezco muchísimo, un lujo, y bueno, espero que tengamos otra oportunidad de seguir profundizando estos temas. Muchísimas gracias, Luz, Diego, fue encantadora. Así que, gracias. De esta manera conversábamos con Jorge Ibarraguirre, Procurador General de nuestra provincia de Santa Fe.